gracias por estar con nosotros. Pues estamos con ustedes compartiendo en este 12 de diciembre pues todo lo que se refiere al acontecimiento guadalupano, este acontecimiento que marca nuestra nación y el mundo entero. Y para ello tenemos a Alejandro López, amigo de casa, que nos visita el día de hoy para hablar de estos temas y que en el curso de este día vamos a ir escuchando para compartirlos con ustedes, porque este acontecimiento guadalupano no es cualquier acontecimiento, es un acontecimiento para México y para el mundo entero. Y en nuestra primera parte hablamos un poquito del acontecimiento histórico que pasaba en México y en el mundo cuando la Virgen de Guadalupe irrumpe en nuestra nación y cómo va forjando esta nación. Y en este programa del día de hoy, Alex nos va a hablar un poquito de lo que sucede actualmente con respecto a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que está pasando en México y en el mundo? Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci, amigas, amigos. También gracias a ustedes. Sus preguntas, sus inquietudes que han llegado a través de diferentes medios a Mundo Católico, pues de alguna manera también nutren y mucho estos programas. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué similitudes podemos encontrar entre lo ocurrido a finales de 1531 y lo que hoy vemos en el 2018? Híjole, me parece que una vez más en este país, mucho de lo narrado por la historia pareciera como que se repite con diferentes nombres. O sea, si uno lee, por ejemplo, las historias escritas por Lucas Alamán o Niceto de Samacuá en el siglo XIX y las leemos hoy en día, pareciera como si estuviéramos leyendo el periódico, ¿no? No un libro de historia, sino el periódico de hoy. Es tristísimo. Y sí me atrevo a decir que efectivamente hay un enorme paralelismo entre lo que ocurrió en aquel entonces y lo que ocurre hoy en día, y que fue que empezábamos a ya vislumbrar en el segmento anterior. Sí, hay una gravísima marginación de muchísimas personas hoy en día en nuestro país, como la tuvieron los indígenas y varios españoles que no estaban de acuerdo con el sistema político o con la gestión política de la primera audiencia. Efectivamente, hoy lo tenemos. Sí, se dice que los 10, 11 millones de indígenas que aún sobreviven en este país están marginados. Pero no solamente ellos, también muchos mestizos, y entre ellos me incluyo. Digo, no me siento marginado, gracias a Dios, pero sí hay muchísimos mestizos que también están marginados. Marginados de los sistemas de salud, marginados de las decisiones políticas, marginados de su vida económica, financiera, etcétera. Las diferencias, amigas y amigos, yo no las veo. O sea que realmente se han mantenido. Estamos las circunstancias en un momento se han crítico, mantenido. Sí, crítico. Claro. Y era para que no estuviera así después de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pues no, porque efectivamente lo que en aquel entonces había, lo vemos hoy en día, o sea, todo esto se refleja de una manera muy clara y es la polarización. Cuando el mundo es incapaz de ver un abanico de oportunidades o de caminos y que todo lo ve o negro o blanco o oscuro o luminoso, amigas, amigos, grave error. Y no lo digo yo, lo plantean grandes escritores de la historia, desde Heródoto con sus 9 libros de la historia, prosiguiendo con Homero en la Ilíada y la Odisea, que son algunos dicen que son novelas, pero hay por supuesto muchísimo de verdad en términos de acontecimientos históricos que ha enlazado tanto Homero como Heródoto y mucho tiempo después Platón, Aristóteles, después con los romanos Cicerón. De alguna u otra manera tratan de enseñarnos que efectivamente cuando los sistemas políticos o la gente que está gobernando empieza a caer en una serie de actitudes todas semejantes de buscar que solamente hay
un grupo de buenos y un grupo de malos, ya la nación está encaminada a desaparecer o destruirse. Mucho tiempo después un inglés, Toynbee, ha hablado de eso claramente. O sea, la destrucción de las naciones no se da por invasiones. Las caídas de las civilizaciones más fuertes se han dado por la polarización, se han dado por una descomposición moral generalizada. Y es lo que estamos viviendo. Y esto no lo habíamos mencionado puntualmente en el segmento anterior, empieza por la destrucción de la familia. Y eso fue algo gravísimo en el siglo XVI. La familia se estaba destruyendo. Hablábamos así de que había muchos niños por las calles, sin padre y sin madre. Hoy en día lo vemos todos los días y en todas partes. Y aquí lo más irónico es que esos niños sí tienen padres y madres, pero estos padres y madres están ausentes. Viven bajo el mismo techo, pero están totalmente desligados de la educación, del porvenir, del sentir de sus hijos. ¿No? Y agrégale a eso muchos miles de niños cuyos padres han sido masacrados o secuestrados o asesinados por el narco o por la violencia generalizada y el crimen. Organizado y desorganizado, es lo mismo, y también muchos niños sumergidos en la pobreza y por tanto que son prostituidos y que son vejados en las ciudades, ¿verdad? Simplemente el número de niños que están abandonados en México y que están solos en las calles, pues sería difícil contabilizarlos. Pero en las calles y en sus casas. Y en sus casas peor, ¿verdad? Claro, es aún peor porque se supone que ahí deben estar cobijados por sus padres y no lo están. Y están violados o prostituidos por el padre y la madre. Están abandonados ahí con su teléfono, con sus juegos, con la televisión, con el internet. Sí. Están abandonados, están a merced de otros. Los papás están, pero no están. Y eso es lo que está ocurriendo. Y además, busquemos lo que está ocurriendo de una violencia generalizada y una maldad generalizada, que era como la que tenía Nuño de Guzmán o la que infringía Nuño de Guzmán con su forma de gobernar malvada y de la que nosotros no hemos salido. No hemos salido de ese... Yo nada más les hago una pregunta, amigas y amigos. Un niño cuando cumple 9 años o 10, en este momento, sin importar en qué punto de la geografía de nuestro país se encuentre, ¿cuántos asesinatos creen ustedes que él ya ha visto en la televisión, en internet, en memes de las redes sociales? En todo. O sea, ha visto miles. Un niño que crece así, ¿qué podemos esperar? Se va inmunizando, se va haciendo insensible a la muerte, a la violencia. Al dolor de los demás. Sí. Y eso para los griegos recibe un nombre muy, pero muy específico. Se va haciendo apático, no tiene patos, no tiene conexión con los otros, no tiene vinculación con los otros. Se va haciendo apático y esa es la peor enfermedad de cualquier nación hoy y hace 2000 años y dentro de 2000 si sigue existiendo el género humano. La falta de conexión entre los seres humanos, la apatía. En este contexto, ¿qué estamos viviendo de nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe, de esa verdadera devoción? Porque la devoción de irla a cantar y de bailarle y de todo, pues está muy linda. Son manifestaciones puntuales, ¿no? Sí. Puntuales, ¿no? Sin duda, yo no me atrevería a decir que tanto superficiales, sino que son reflejo de algo, ¿no? Sí. Una fe incipiente o una fe muy profunda, pero al fin y al cabo son reflejo de algo interno, ¿no? Pero no está reflejado en la propia vida. Ese es el problema. Ese es el punto. Ese es el problema de que algunos tienen una conciencia fragmentada. ¿A qué nos referimos? Habíamos referido a los griegos con el patos.
Aristóteles lo plantea muy bien. Toda actividad humana tiene, llamémosle de alguna manera, 3 dimensiones. La dimensión ética, la dimensión lógica y la dimensión, llamémosle pática, la del patos, o sea, el etos, el logos y el patos. El etos es la búsqueda del bien. El logos, la búsqueda de la verdad. Y el patos, la búsqueda de la conexión con los demás. Cuando nuestra actividad está fortalecida en esas 3 dimensiones, logramos nosotros acrecentar nuestra nous, nuestra conciencia. Esa es la concepción griega. Y créanlo, es vigente, ¿no? Sabían, es muy sabia, sí. Sí sabían. Sí sabían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conciencia no es más que esa evaluación que nosotros hacemos de la congruencia que tiene la gente con todas esas dimensiones de su actividad. Hoy en día y en todas las épocas nos hemos encontrado que mucha gente tiene 1 o 2 o 3 o 4 conciencias, ¿no? O sea, se comporta, tiene un etos, un logos y un patos, ¿verdad? Una ética, una lógica y una pática, con un cierto círculo de personas, y en la casa otra, y en la escuela otra, y en la iglesia otra, y en sus diferentes círculos se manifiesta según se vaya acomodando. Eso es una conciencia fragmentada. Y ese es un gran mal en nuestro país. La gente tiene desconectada su conciencia religiosa de su conciencia comercial, o de su conciencia laboral, académica, o de su conciencia laboral. ¿O de su conciencia política? Su conciencia política, o su conciencia conyugal, o su conciencia X. O sea, que no hay una vinculación entre lo que... Hay apatía. Sí. Es la apatía lo que hace es fragmentar la conciencia. Y entonces, si voy a trabajar, pues empezamos eso nos lleva a estar justificando muchas cosas, nuestros malos comportamientos. Ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Sí he llegado tarde, pero en compensación me voy a ir más temprano. ¿Qué es eso? O mentiras piadosas. Ese tipo de argumentaciones. O yo voy a misa en lo oscurito y a ver a la Virgen. O cuando me nazca, ¿no? Y cuando yo trabajo y hago mi desarrollo político, pues ni aparezco como con mi fe, ni muchísimo menos, ¿no? Ni la muestro. Yo no soy hipócrita y me doy de golpes de pecho, y es más, soy más cristiano, aunque no vaya a misa. Pues no sé cómo le hacen, ¿verdad? O soy guadalupano, pero no soy católico. Sí. ¿No? O soy guadalupano, pero no católico. Pues si utilizamos esas analogías, yo soy muy buen carpintero, pero nunca he agarrado una tabla, ¿no? Sí, imposible. No, imposible. Imposible, ¿no? Sí. Entonces, ¿estamos desvinculados de la Virgen de Guadalupe? Yo creo que sí hay una... Desgraciadamente. Hay una desvinculación muy grave de nuestra fe. De ese acogimiento que nos ofreció la Santísima Virgen en su momento. Y hay mucha gente que solamente se recuerda como hijo de Dios o quiere aparentar ser hijo de Dios en 1 o 2 momentos al año de su vida. Y pues eso de alguna manera tiene sus efectos, y es todo lo que estamos viviendo, ¿no? Robos, asesinatos, y robos en todas las escalas, ¿no? El tortillero que vende kilogramos de 900 gramos, el gasolinero que vende litros de 800 mililitros, la cajera que nunca tiene cambio y todo lo redondea, ya algunas no solamente a pesos, sino a 10 pesos, ¿no? Sí, dice uno, ay, bueno, pues me quedó a deber 3 o 4 pesos, no pasa nada. Pues sí, pero cuando lo hace con 80 o 100 al día, ya estamos viendo de gente que roba de manera sistemática, pero que no se siente ladrona. ¿Sí? Y eso no sería lo más grave, ¿eh? No, esto es por decir lo menos, y de todos los días y en todas partes. O sea, hay otros, aunque se dicen disque defensores de los pobres,
y que la toma de sus decisiones está encaminada a que haya más pobres. Pero en el discurso parece que no va a haber más pobres. Parece que no va a haber más pobres. O aquellos que defienden a las mujeres en el discurso, pero en su vida cotidiana son machistas, son misóginos. Y no asumen su responsabilidad cuando son padres de familia. Y así hay varios diputados y diputadas. Así es, ¿sí? Así es. Ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, también lo mismo ocurrió desde la Grecia, en Egipto, pero eso no los justifica. Simple y sencillamente, lo que los grandes tratadistas de la política y de la ética lo que nos dicen es advertirnos de que si dejamos que esa gente siga ahí, la nación estará destruida. Y desde Platón y Sócrates, pasando por Aristóteles, hasta los más recientes tratadistas que hablan sobre la política, como puede ser Maritain, o por qué no decir Hannah Arendt, Hannah Arendt, Immanuel Levinas, aquí en México Efraín González Luna, o Carlos Castillo Peraza, verdaderamente muy talentosos. Lástima que no todos hayan llevado a la práctica lo que habían pensado, pero bueno, esa es una realidad de nuestro país. Entonces estamos desvinculados con lo que la propuesta de María de Guadalupe. Sí, porque mira, el ser humano es un ser frágil, ¿no? Estamos hechos de barro. Y sí tenemos que cotidianamente renovar todos los días. La lucha no empieza, no es algo que se dé allá de cada 3 meses o cada 6 años, no. Esto se da todos los días y varios momentos al día. ¿Cómo se da? Pues bueno, con todo ese tipo de manifestaciones materialistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos en nuestra toma de decisiones? ¿Mejorar nuestra situación económica? ¿Mejorar nuestro prestigio? ¿O construir el bien común? ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Nuevamente, otra decisión, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacerme famoso? Aunque sea 30 segundos de mi vida. O, no sé, ayudar a alguien más a que no le estén gruñendo las tripas al menos 4 horas más ese día. ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Ahora, esa lucha se da justamente en ese tipo de detalles, todos los días y en varios momentos de nuestra vida. Estamos en un momento crucial, crítico, igual que el que vivía México. Hay quien ha dicho de una manera privada, de su sentir privado y como si la Virgen le hubiera hablado y Dios le hubiera hablado, que si nosotros seguimos en este camino, la Virgen de Guadalupe nos va a abandonar. ¿Tú qué piensas al respecto? No nos va a abandonar, somos nosotros la que la hemos abandonado. Vaya. Yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros somos la que nos alejamos y la dejamos. Sí. Y la circunstancia... Y ella ahí está. Ella no se ha movido del lugar. No se ha movido. Ahí está, una vez más, esperando que vengan de todas las diversas estirpes para que yo les dé a conocer a mi amor persona. Ahí está. Ahí está, ella, con su mismo atuendo, con su mismo el mensaje lenguaje, es vigente. Con su mismo. El mensaje es vigente. Estaba hablando de un momento muy difícil para una gran cantidad de personas. No solo de ese momento, sino de muchos otros momentos de la historia. Y estamos encontrando, muy interesante, cómo la Virgen de Guadalupe en otros lugares está logrando lo que se logró en el siglo XVI, una gran conversión. Yo veo, por decir un ejemplo, a europeos orientales, a gente que ha estudiado o que tiene una mejor vinculación con los íconos, que estudian a los íconos, que saben el significado de los íconos. Quizás el más conocido para la cultura occidental es el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ah, claro, claro. ¿No? Y que tiene ahí unas letritas. Que nadie sabe leer. Que nadie sabe qué quieren decir. O que la Virgen está mirando de lado.
o que la Virgen te está viendo de frente. Todo eso tiene un significado particular. Entonces llama la atención. Vienen europeos orientales y ven a la Virgen y quedan extasiados. Dicen, es que mira todo lo que nos está diciendo. Los indígenas en su momento veían a la Virgen, que tiene todas las características de una mochtli, de un códice indígena, y entendieron muchísimas cosas, que era Madre de Dios, que era Virgen, que viene a fundar una civilización, en la que se renuevan los corazones, bla, 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 bla. Eso lo entendieron de inmediato, sin necesidad de que nadie les explicara, con solo ver la imagen. Era un códice, la Virgen era un códice. Es un códice. La imagen de la Virgen es un códice. De eso hablaremos un poquito después. Pero regreso al punto. ¿Cómo es que de diferentes culturas, de diferentes civilizaciones ven a la imagen y quedan inmediatamente convencidos, se sienten abrazados, se sienten confortados? Bueno, Monseñor Chávez, Eduardo Chávez, que todos los que somos guadalupanos lo conocemos, y los no guadalupanos yo creo que también, porque es una de las personas más eminentes. Es objeto de muchas... conocimiento de muchas personas. Sí, pero de los no guadalupanos, pues es objeto de ataque, ¿verdad? Y él nos contó acerca en una de sus charlas y conferencias, que el vicepresidente de los Estados Unidos, cuando estaba el presidente Barack Obama, había ido a la Basílica de Guadalupe, y le tuvieron a bien abrirle la bóveda. El camerino. El camerino. Entonces, pues entró, y cuando vio a la Virgen empezó a llorar, pero dice que lloraba, pero como un niño, que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no es católico. Y no es católico. No es católico. No podía parar de llorar. Sí. Entonces, pues ya no sabían qué hacer, porque lloraba, y no fue un ratito, sino un rato largo. Y entonces se volteaban a ver Monseñor Chávez y Monseñor Glenny como ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? También nos arrodillamos. Lloramos. ¿Qué hacemos? Porque ya era aquellas lágrimas, bueno, verdaderamente como a mares. Lloraba. No crean ustedes que dice que lloraba como un niño, o sea, con gemidos de niño. Sí. Entonces ya por fin ya se logró calmarse un poco y tomar un poco de aire. Y dijo algo hermoso, que su madre era guadalupana, se llamaba la Virgen de Guadalupe, y que cuando la vio sintió esa presencia de su madre. Sintió la presencia, sí. De su mamá. Es muy claro, muy claro. Entonces yo creo que el mensaje de la Virgen de Guadalupe sigue siendo vigente, y es que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Sí. ¿Cómo se complementa de una manera preciosa la imagen con lo plasmado por Antonio Valeriano en el Nican Mopohua? Es una cosa excepcional, porque efectivamente las palabras que utiliza don Antonio pues son palabras que escuchó sin lugar a dudas de Juan Diego, y que también Juan Diego las debió haber tenido claramente grabadas en su memoria a partir de ese 9, 10, 11 y 12 de diciembre, hasta que finalmente fue llamado una vez más por la Virgen, o que fue la Virgen por él, porque sí se dice que en 1548, previo a su muerte, la Virgen se le apareció de nuevo. Lo cual resulta excepcional. Sí, igualmente. Sí. En este sentido, el mensaje de la Virgen de Guadalupe sigue siendo vigente, y si la Virgen no está, no es porque no esté, es porque nosotros no estamos ahí. Sí. Estamos desvinculados, y la situación actual es sumamente dolorosa. Seguimos viendo los mismos pueblos indígenas con un sufrimiento severo, extraordinario, marginados. Seguimos viendo muchos hombres y mujeres vejados, prostituidos, con tráfico de personas. Pues extraviados, Ceci. Mira, si pudiéramos utilizar perdón que te interrumpa. No, está bien. Si pudiéramos utilizar una palabra para definir la situación en 1531, pues era un pueblo extraviado. Su gobierno no lo gobernaba, lo estaba extorsionando. Había enfermedades, no sabían a quién acudir, no tenían un Dios a quien referirse. Lo mismo pasa hoy en día.
La gente ya no quiere acudir a Dios, va a que les lean las manos, a que les lean las cartas. A que les hagan una limpia. A que les hagan una limpia. Estamos teniendo nuevamente un pueblo extraviado, un pueblo que ha perdido la brújula, un pueblo que no tiene referente real en quién apoyarse. Y por eso, como te decía hace un rato fuera de cámaras, después de escuchar Juan Diego, que le llamaban desde la cima del cerrito y que encaminó sus pasos hacia allá, y ve que había ya una mujer resplandeciente, lo siguiente que escucha de labios de esa mujer es: ven, acércate aquí junto conmigo. Cosa que ya no acércate. Entonces, claro, pues no tenemos un referente, no tenemos una vinculación, no porque se haya ido, sino porque nos hemos alejado como pueblo. Ya no estamos junto a ella, ya no estamos cerca de ella. Y al no estar cerca de ella, tampoco tenemos cerca a Jesús. Y tampoco claramente, porque la Virgen de Guadalupe es una Virgen de Adviento, es una Virgen embarazada. Trae a Jesús junto con ella. Más bien es Jesús el que trae a la Virgen, ¿verdad? Claro. Le dice: mamá, llévame allá. Sí, llévame. Así de fácil, sí. Y sí, además está a la mitad del Adviento, lo cual es algo muy significativo para nosotros en cuanto a su interpretación. Como cristianos, sí, más bien, mira, lo que pasa es que el periodo del 9 al 12 de diciembre de 1531, que para aquel entonces regía el calendario juliano, astronómicamente corresponde con el calendario que tenemos hoy en día, que es el calendario gregoriano, corresponde con las fechas que van del 19 al 22 o 23 de diciembre. Es decir, ya muy cercano al solsticio de invierno. Esto también es extraordinariamente significativo porque efectivamente la fiesta de Panquetzalistli tenía esa vinculación astronómica. Ellos habían identificado claramente, así como muchas otras culturas que se dedicaban a observar al sol y a los astros en la bóveda celeste, que había, digamos que, dos momentos muy marcados a lo largo de todo este ciclo anual. Uno, el día que más sol hay, o sea, el día más largo, ¿no? Sí. Y el otro es el día más corto. Y asimismo también otros dos, o sea, en realidad 4 puntos, ¿no? Los solsticios y los equinoccios. Entonces, el solsticio de invierno, que es al que nos tratamos de referir, es el día en el que la noche dura más. Ay, qué interesante. Sí. Porque el paralelismo podría ser, estamos en un momento de noche oscura. De noche oscura. Larga, pero viene la luz. Pero a partir de ese momento, sí, por alguna circunstancia, el día empieza a vencer a la noche. Oscuridad. A la oscuridad. El día empieza a hacerse cada vez más y más largo. Y entonces justamente es en ese momento, los romanos también lo tenían identificado y por eso es que el cristianismo, como era una fiesta, como el equinoccio del invierno, los romanos tenían una fiesta muy grande, dijeron, bueno, pues vamos a sustituir ese sol que empieza a crecer, el verdadero, pues es Jesucristo. Y por eso es que estamos celebrando nosotros la Natividad de Jesús el 25 de diciembre, ¿no? Y bueno, con su vigilia, que es desde el 24. Entonces, de alguna manera también se da algo similar, por eso es que estamos diciendo que, y reconoce el Papa Benedicto XVI, que es la Virgen María de Guadalupe, la estrella de la evangelización en América. No, la verdad es que tiene una proporción grandísima. Porque Dios la ha enviado en un momento importante para que todos los pueblos entiendan que es justamente el verdaderísimo Dios el que está haciéndose presente en la historia de estos pueblos, enviando a su madre a acercarnos hacia Él. Llega muy cercana al solsticio de invierno.
llega muy, muy cercana a todas estas fiestas de preparación para buscar lo mejor, ¿sí? Una mejor vida, como referíamos en el segmento anterior, mejores cosechas, un buen embarazo sin problemas, sin contratiempos y obviamente un parto feliz para ambos, ¿verdad? Para el bebé y para la mamá. Y como muchísimas otras cosas de la vida cotidiana. Y esa preparación se hacía con sacrificios, con penitencia. ¿Con mortificación? Sí. ¿El cuerpo? Bueno, para el ser humano que ha tenido momento y motivos de reflexionar profundamente, sabe que existe esto que los latinos conocían como el quid pro quo y que tú conoces muy bien como abogada. Es, yo te doy para que me des. Para que me des, ¿no? O sí. Te doy quid pro quo, sí. ¿no? Entonces, eso existe en todas las culturas y en cualquier religión. Señor, yo te ofrezco esta luz, dame tú tu luz. Señor, te ofrezco este sacrificio porque tú todos los días me estás sacrificándote, cuidándome, ¿no? En esa visión muy primitiva de un Dios, pues eso es lo que tenemos. Ahora, perdón que te interrumpa, pero a mí me gustaría un poco que viéramos cómo, al ser ella designada, que no es casualidad por su santidad Benedicto XVI, como la estrella de la nueva evangelización, ¿cuál será? Hay dos cosas. México, como parte de esa protagónica de llevar a la estrella de la nueva evangelización al mundo, y la otra parte, como la Virgen, ya estando en otro lado del mundo, se convierte en la luz que ilumina a todas las naciones en el mundo para regresar a nuestra fe. ¿Tú cómo ves esto? Sí, mira, regreso a tu pregunta anterior de que si está la Virgen alejándose. No, la Virgen sigue ahí. Sí, la Virgen sigue ahí, ya habíamos dicho, sigue ahí. Ni se va a ir, ni nada. Ella es una madre que siempre va a estar con sus hijos. Como cualquier madre devota con sus hijos. Aunque sean malvados, ¿no? Sí. Y de eso vemos todos los días, lamentablemente, en este país y en muchos otros. Que la madre va a estar ahí, hijo, sí, pidiéndole a su hijo que cambie. Y el hijo le estará reclamando, pero ¿por qué me dejaste solo? Si ahí he estado todo el tiempo. Y es que me va mal, es que esto, es lo otro. Y la Virgen, aquí estoy. Ahí he estado. Soy tu madre. Y esa, pues, yo creo que es justamente parte de esos elementos amargos de la maternidad. Pero dime, ¿cuál es la propuesta o la misión de México en ese sentido? Ahora, efectivamente, hay un compromiso muy grave por el hecho de que la Santísima Virgen se haya aparecido en estas tierras. No tengo la menor duda. Dentro de la historia de la salvación, cada nación tiene una vocación. España cumplió con su vocación de evangelización en su momento, fue llamada y la cumplió de una manera talentosísima. Y me parece que dentro de esta historia de la salvación y de este compromiso vocacional de este país y los países hispanoamericanos es regresar la fe a esos pueblos. Hoy en día España y Europa están padeciendo de porque si hago un paréntesis. Hoy decimos España, pero en aquel entonces no era España, era España y el Sacro Imperio Romano. Había misioneros que Carlos V sacó de universidades europeas para mandarlos acá. Aquí en el Imperial Colegio de la Santa Cruz, esos frailecitos que enseñaban a los dominicos, habían años antes dado clases en Bolonia, en París, habían estudiado en Alemania. O sea, era una sola nación. Ellos sí tenían un solo rey. Así es. Ellos sí, Carlos V. Éramos de alguna manera la misma nación. Los conocimientos que se tenían en aquel entonces luego eran mandados para acá.
¿no? Había una diferencia muy corta en el tiempo para poder trasladar eso. De alguna manera, llamémosle, éramos una misma nación. Cierro el paréntesis. Me parece que dentro de todo este devenir, ahora históricamente es Hispanoamérica la que tiene que regresar a esa nación europea, ¿sí? A lo que era el Sacro Imperio y España, el norte de Italia, etcétera, y por qué no decir para toda Europa, regresar esa fe que ha sido tan golpeada en esos países. No es gratuito que muchos de esos países, viendo la enorme migración musulmana hacia ellos, no, que se espera. Es una, bueno, hoy por hoy la religión número 1 en Francia es el Islam. Imagínense ustedes, ¿Sí? O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y en el Reino Unido no tarda en ser la religión número 1. Así es. Alemania todavía tardarán algunos años, están un poco más fuertes con sus tradiciones. Y España está tambaleándose. Pero España está tambaleándose. También muy, muy, muy mal. Hay incluso una corriente de tratar de confiscar templos para convertirlos en discotecas. Es una desgracia. Y es que lo que pasa en Holanda, exactamente ahora en Holanda. Sí. La catedral de Holanda está hecha un museo que tienes que pagar para entrar, ya no es más una catedral. Sí, ya. Pues sí, porque ya no, son pueblos ya que se han totalmente alejados de la fe, ¿no? En el caso de Holanda, pues no me extraña, pues siempre vivieron puros piratas ahí. No, sí, o sea, Holanda se construyó, los Países Bajos se construyeron con lo que traían los piratas que trabajaron al servicio de Francia y del Reino Unido, y después que trabajaron por su cuenta. Y no lo digo yo, o sea, hay autores holandeses que reconocen ampliamente que Rotterdam, ¿cómo se llama la capital de Holanda? Ámsterdam. Pues fueron construidas con capitales de la piratería. De la piratería, ¿no? Sí. Pues sí. El Reino Unido también, ¿no? Una muy buena parte, no nos hagamos tontos, fue una actividad, la piratería fue una actividad de Estado, ¿no? Los otomanos pues también, o sea, vivieron de la piratería, ¿no? Así que, pues, si ahora critican a los chinos, pues bueno, ¿no? No pasa nada.